Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 101, reversión, bonus. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, ya era el tercer día de la Guerra del Santo Grial. La primera noche, Artoria y Diarmuid se enfrentaron, atrayendo la atención de todos los espíritus heroicos excepto la de Caster. Entonces, debido a la intervención de Rin, en el momento en que Ryunosuke invocó a Gilles de Rice, este fue inmediatamente llevado por el Escuadrón de las Sombras liderado por Souei. Sin embargo, sin Gilles, la trama original había perdido por completo su valor de referencia. A partir de la segunda noche, los espíritus heroicos comenzaron sus respectivas acciones. El enfrentamiento más intenso fue entre Kainet y Kiritsugu, los dos eran como el agua y el fuego, y Saber y Lancer también lucharon muchas veces. Quizás la desventaja de Saber era demasiado grande, por lo que Kiritsugu no tuvo más remedio que devolver a Balón. Saber, que se recuperó de forma desconocida, logró repeler a Lancer. Kainet fue atacado por una bala de origen y resultó gravemente herido. Sin embargo, aunque logró salvar su vida, Kainet quedó completamente paralizado debido al colapso de sus circuitos mágicos provocado por la bala origen. Ese espíritu heroico con dos lanzas es verdaderamente insuperable, comentó la emperatriz de las nieves. En realidad, se dejó llevar por la lucha contra Saber y se olvidó del maestro al que debía proteger. Y lo que es más importante, también sedujo a la prometida de su señor. Kainet fue, sin duda, el maestro más miserable de esta guerra del Santo Grial. Quedó lisiado, y su esposa le fue raptada por su propio sirviente. Aunque Diarmuid no tenía tales intenciones, la maldición que pesaba sobre él estaba destinada a ejercer una gran atracción sobre las mujeres casadas. Solo se podría decir que Kainet fue demasiado descuidado como para invocar a Diarmuid, realmente no tenía miedo de ser engañado. ¿Comillas algo más? Sentado en el salón principal, Rin escuchó el informe de Souei, comillas ¿acaso nuestros movimientos no han sido descubiertos por otros espíritus heroicos? El equipo de Raider nos está investigando. Comillas o. Rin se sorprendió un poco. Que Souei dijera eso significaba que Baber y los Iskandar ya habían encontrado algunas pistas. Iskandar era bullicioso y no parecía el tipo de persona que usaría esos métodos. Comillas entonces ¿es Baber? Hay que reconocer que Baber poseía un talento extraordinario. De alguna manera, Baber descubrió la aparición simultánea de múltiples espíritus heroicos. No solo el escuadrón de las sombras de Rin, sino también el asesino que debería haber muerto. Mis disculpas, maestro. Souei bajó la cabeza. Debería haber tenido más cuidado. Está bien. Rin negó con la cabeza. Que nos encuentren en el templo Ryūdou es solo cuestión de tiempo. Tras 3 días de acumulación, la energía mágica de Rin casi había alcanzado la cantidad necesaria. 24x3x150, al menos 10.800 unidades de energía mágica. Tras derrotar a la emperatriz de las nieves, Ogerpon, la emperatriz de hielo, Sion, Suna, Souei y otras, Rin logró invocar a todos los ogros. Y después de esta noche, incluso Osiga y los 18 guardianes lobo descenderían sobre este mundo. En cuanto a la tribu de lobos y los goblins restantes, eso solo sirvió para darles cierta sensación de participación y no afectó el resultado de la guerra del Santo Grial. Siga esperando. Mientras no vengan a llamar a nuestra puerta, no hay necesidad de interferir en sus luchas. Rin se mantuvo tranquilo, sin intención de demostrar su destreza. Al igual que hoy, Rin llevó a Suna y a los demás a pasear por la ciudad de Fuyuki, sin ningún rastro de la tensión propia de la guerra. En cuanto a quedar expuesto. Con el escuadrón sombra vigilando secretamente toda la situación, no había de qué preocuparse en absoluto. Y esa noche, Souei le trajo a Rin una nueva información. Comillas ¿Tokiomi ha muerto? Comillas ¿tan rápido? Rin, en efecto, se sorprendió un poco. Si no recordaba mal, la muerte de Tokiomi a manos de Kirei debería haber ocurrido después de la partida de Assassin. Comillas ¿cómo murió? Fue traicionado por su discípulo, Kotomine Kirei. Sigue igual, Rin pensó para sí mismo, parece que Gilgamesh estaba completamente harto de Tokiomi, por eso actuó tan pronto. Kirei actuó con rapidez. Esto significaba que no solo poseía a Assassin, sino que también tenía a Gilgamesh como su espíritu heroico. Comillas podrá soportar la carga de dos espíritus heroicos a la vez.
La emperatriz de las nieves frunció ligeramente el ceño. ¿Comillas o acaso planea abandonar al asesino original? No hay necesidad de eso. Rin dijo, Gilgamesh puede actuar de forma independiente, y mientras no luche, no consumirá mucha energía mágica. Tokiomi, ¿no es ese el padre de Sakura? Oh Herpon, que había estado escuchando su conversación, se percató de este punto ciego. ¿Comillas deberíamos decírselo a Sakura? Por un instante, la sala quedó en silencio. Suna, trae a Sakura. Comillas Rin, Sama. Está bien, confío en Sakura. Rin no tenía intención de ocultarle este asunto a Sakura. Si se tratara de otra persona, Rin podría haber inventado algún tipo de mentira bien intencionada. Pero para Sakura, no había necesidad. No era tan frágil como parecía a simple vista. Su resistencia era incuestionable, ya que fue capaz de soportar la corrupción de los gusanos de la cresta hasta la edad adulta. Ella aún sentía afecto por la familia Tosaka. Comillas hermano Rin. Poco después, Sakura apareció ante todos. La chica vio a Rin, corrió inmediatamente hacia ella y, así sin más, delante de todos, se arrojó a los brazos de Rin. Sakura. Rin acarició el cabello de la niña, dudó un instante, pero finalmente le dio la mala noticia. Padre. Al enterarse de la muerte de Tokiomi Tosaka, Sakura fue incapaz de reaccionar por un instante. Comillas, ¿cómo es posible? La voz de Sakura tembló ligeramente. No podía creer que su padre, un hombre tan digno e imponente, hubiera muerto así. Aunque en el corazón de Sakura aún quedaba resentimiento hacia el padre que la había entregado en adopción. Pero esta Sakura no era, en definitiva, la Sakura matón original cuyo corazón había sido devorado por gusanos. Ella aún sentía afecto por la familia Tosaka. Comillas, ¿y mi hermana y mi madre, cómo están? Tras la conmoción y la tristeza, llegó la preocupación por Rin y Aoi. En los últimos días, Sakura había aprendido mucho sobre los peligros de la guerra del Santo Grial gracias a Rin y Suna. Si su padre decidía participar en la guerra del Santo Grial, debía estar preparado mentalmente para la muerte. Sakura sentiría resentimiento hacia el asesino de su padre, pero no sería irracional y le pediría a Rin que vengara a Tokiomi. La niña jamás olvidó quién la salvó y la liberó del sufrimiento. No te preocupes, Sakura, estarán bien. Rin consoló a Sakura y le aseguró que su madre y su hermana no sufrirían ningún daño durante la guerra del Santo Grial. Sí, confío en ti. Las lágrimas aún manchaban el rostro de Sakura. Rin continuó, además, con respecto a Kotomine Kirei, quien mató a tu padre, haré que se retire de esta guerra del Santo Grial. Continuará. Capítulo 102, la visita, bonus. Muchísimas gracias por ayudarme a alcanzar la meta de 1000 PS que me propuse la semana pasada. Estos capítulos extra son mi forma de mostrar mi agradecimiento. Esta semana, mantengamos ese ritmo. El objetivo de 200 PS igual a 1 capítulo extra se mantiene constante. Además, por cada 500 PS, añadiré 2 capítulos extra. Eso significa 500 PS igual a más 2 capítulos. 1000 PS igual a más 2 capítulos. 1500 PS igual a más 2 capítulos. Con suficientes sugerencias, podemos llegar a casi 30 capítulos esta semana, así que sigan enviándomelas. XD. Dado que él decidió acoger a Sakura, ayudarla a vengarse era, naturalmente, responsabilidad de Rin. Por lo tanto, para su Sakura, solo podía pedirle al sacerdote Mappo y a Gilgamesh que murieran. Déjamelo a mí, Sakura. La niña lloró en los brazos de Rin durante un buen rato hasta que se cansó y se quedó dormida con manchas de lágrimas en la cara. Al amanecer, la luz del sol bañaba la cima del monte Enzhou. Frente al templo Ryūdou, los escalones de piedra que descendían aún estaban húmedos por el rocío de la mañana. En ese preciso instante, dos figuras, una alta y otra baja, pisaban las hojas caídas que el viento había arrastrado la noche anterior, mientras subían los escalones. No eran otros que el equipo Raider, Iskandar y Baber. Jinete. Baber siguió tímidamente a Iskandar, con aspecto de conejito asustado. Si este es realmente el territorio de Caster, no es muy peligroso que nos precipitemos hasta allí. Ah, en efecto. Iskandar no mostró signos de nerviosismo. Miró a su pequeño maestro. Comillas, pero ¿no dijiste que este hechicero podría ser el legendario rey Salomón? El tiempo que lo separaba del rey Salomón era de aproximadamente 600 años. Pero el rey conquistador Iskandar aún conocía al rey Salomón. Al fin y al cabo, en la historia existe la anécdota de Alejandro Magno cortando el nudo del rey Salomón con su espada. Qué emocionante es poder enfrentarme a 3 reyes legendarios a la vez.
Los otros dos reyes que mencionó Iskandar fueron Gilgamesh y Arturo. Varios de los reyes occidentales más famosos se reunieron en un mismo lugar. Comillas, ¿me estás escuchando siquiera? Vas a enfrentarte al rey Salomón tú solo. Es un espíritu heroico excepcional que puede controlar a los dioses demonio. Ya lo dije, solo voy a entregar una invitación. Iskandar se detuvo y, sin darse cuenta, ya habían llegado a la puerta de la montaña del templo Ryūdou. Crujido. Antes de que pudieran llamar a la puerta, esta se abrió sola. Eka. Baber se sobresaltó por el ruido e inmediatamente se escondió detrás de Iskandar, temblando. Oh, una cara desconocida. Ante Iskandar apareció un hombre corpulento de mediana edad con orejas de bestia, que no era otro que Osiga, el líder de los lobos huargos. Iskandar observó con interés al otro bando, al tiempo que evaluaba la fuerza de Osiga. Por orden de mi señor, he estado esperando aquí durante mucho tiempo, rey de los conquistadores. Osiga se hizo a un lado e invitó a Iskandar a entrar en el templo Ryūdou. Jajaja. Comillas, ¿acaso previó mi llegada? Comillas entonces me entrometeré. Iskandar rió a carcajadas al cruzar el umbral, su imponente aura era verdaderamente digna del nombre de Alejandro Magno. Comillas, niño, no te quedes atrás. Tras darle una palmada en la espalda a Baber, Iskandar avanzó mientras observaba la situación en el interior. Comillas, hombre bestia. La aparición de Osiga hizo que Iskandar pensara en muchas cosas. Entre los 72 dioses demonio, efectivamente había seres con apariencias similares, lo que una vez más corroboró la conjetura de Baber. Sin embargo, Iskandar no emitiría un juicio precipitado antes de ver a Rin, el verdadero maestro. Poco después, los dos, liderados por Osiga, entraron en el salón principal del templo Ryūdou. Y allí, Iskandar y Baber conocieron oficialmente a ese caster increíblemente misterioso, a quien creían que era el rey demonio. Comillas, el berserker que apareció esa noche. Comillas, y la mujer que luchó contra Gilgamesh. Frankenstein y Sion, que estaban junto a Rin, atrajeron de inmediato las miradas de Iskandar y Baber. Por suerte, ya lo habían adivinado. Por lo tanto, aparte de la sorpresa, no tenían otros pensamientos. Sin embargo, Baber miró a su alrededor con cautela y descubrió que, a ambos lados del salón principal, muchos hombres y mujeres vestidos de guerreros montaban guardia. A juzgar por el aura que emana de ellos. Todas estas personas, sin excepción, eran sirvientes similares a Sion. Encantado de conocerte, rey conquistador Iskandar. Rin se sentó en el asiento de la cabecera y levantó la mano, indicándole a Iskandar que tomara asiento. Comillas, oh, gracias. Iskandar se dejó caer sin miramientos, y Baber, al ver esto, se sentó ansioso junto a su sirviente. Solo entonces los dos tuvieron tiempo para examinar a Rin con detenimiento. La apariencia de Rin era muy diferente a la que tenía antes de su reencarnación. Tampoco tenía intención de volver a cambiar. Dado que ya había empezado de cero, Rin no tenía intención de aferrarse al pasado. Que lo disfrutes. Suna, acompañada por varias Miko y Me, sirvió té y pasteles a las dos, y luego regresó para atender a Rin. Cada uno de ellos es como un elfo. Desde el momento en que entraron, cada ser con apariencia de sirviente que vieron, independientemente de su género, era increíblemente hermoso. Era como si hubieran salido de un cuento de hadas, demasiado onírico. No hay necesidad de estar tan nervioso. Rin le transmitió sus pensamientos a Iskandar, yo no haría algo tan despreciable como atacar a los invitados a su entrada. Jaja, en efecto, Caster. Parece que nos llevaremos muy bien. Iskandar tomó un sorbo de té y fue directo al grano. He venido esta vez principalmente para preguntarte algo. Hablar. Comillas, ¿eres rey? A diferencia de su anterior actitud informal, el tono de Iskandar era bastante solemne. Rey. Rin examinó al amigo y me que montaba guardia en el pasillo, así como a las personas que lo acompañaban, y sonrió. ¿Es obvio? No. Comillas, vos. Al apagarse su voz, todos los miembros de los ogros y los lobos horripilantes, incluyendo a Suna y Sion, se inclinaron, ofreciendo su sincera lealtad a su señor demonio. No hacían falta palabras, la voluntad de Rin era su guía a seguir. Esto es realmente. Las pupilas de Iskandar temblaron ligeramente. Podía sentir que la forma en que esas personas miraban a Rin era con una mirada ferviente que solo los súbditos más leales poseerían. No cabía duda de que, en cuanto rindiera la orden, ofrecerían sus corazones a su rey de inmediato. Comillas, ¿eres tú el legendario rey Salomón? Comillas, oye, niño.
El comentario repentino de Baber sobresaltó a Iskandar. Pero al momento siguiente. Intención asesina. Una intención asesina intensamente escalofriante, casi tangible, los envolvió instantáneamente a ambos. Continuará. Capítulo 103, Invitación a la guerra. Comillas EK. Intimidado por esa intención asesina, Baber tropezó y cayó de espaldas. ¡Ay, ay, ay! Pido disculpas por la mala educación de mi hijo. Iskandar tenía una idea bastante clara de la identidad de Rin. Él no sabía quién era Rin. Pero de una cosa sí podía estar seguro. Eso significaba que Rin definitivamente no era el rey Salomón. Comillas, ¿estás decepcionado? Rin no mencionó directamente su origen, pero su negación de ser el rey Salomón ya le había sido claramente comunicada a Iskandar. Comillas, no. Iskandar bajó la cabeza, con una amplia sonrisa en el rostro. Comillas, más bien, ese tipo de cosas no importan en absoluto. El hecho de que fuera el rey Salomón o no, no influyó en su juicio sobre Rin. La otra parte era un rey. Esto era indudable. Súbditos leales hasta la muerte, soldados dispuestos a derramar su sangre y sacrificar sus vidas por él. Una persona que posee estas cualidades, mientras afirme ser un rey, entonces es un verdadero rey. Comillas, esta noche planeo celebrar un banquete de reyes para debatir sobre el Santo Grial. Iskandar, aquí, en nombre del rey conquistador Iskandar, te invito oficialmente, rey desconocido, asegúrate de asistir. Está bien. Rin asintió. Como se trata de una invitación de un rey, naturalmente no la rechazaré. Comillas, entonces, ¿dónde se celebrará el banquete? Oh, sobre eso. Iskandar se rascó la cabeza y soltó una carcajada. El pequeño lugar de mi hijo es demasiado humilde para reyes como usted. En cuanto a celebrar el banquete directamente en el templo Ryudou. Iskandar no era tan tonto como para correr al territorio de otro para eso. Comillas, pongámoslo ahí. Comillas, el maestro de saber. Iskandar, recuerdo que su casa parecía bastante grande, lo suficientemente grande como para alojar a todos. Por supuesto, como anfitrión, prepararé las bebidas. De esta forma, Artoria proporciona el lugar, él trae el alcohol y los otros dos solo tienen que presentarse. Bien. A Rin le gustaba bastante la personalidad directa de Iskandar. La otra parte sentía lo mismo. Rin no era tan mal hablado como Gilgamesh, ni tan rígido como Saber. Aunque era un espíritu heroico como ellos, tenía un buen conocimiento de la sociedad moderna. Comillas, de verdad, ojalá te hubiera conocido antes. Lamentablemente, no hay tiempo suficiente, dijo Iskandar, poniéndose de pie y despidiéndose de Rin. Todavía tengo algunas cosas que preparar. Nos vemos esta noche, Rin. Durante su conversación, Rin le había dicho su nombre a Iskandar. Y tal como Iskandar había dicho, no le importaba cuál fuera la verdadera identidad de Rin. Al menos aquí, en esta guerra del Santo Grial, Rin era un rey con quien podía beber y divertirse. Los reyes de la historia pertenecieron al mundo entero. Solo aquellos que alzaban sus copas y bebían con él eran dignos adversarios. Comillas, simplemente lo estamos dejando ir. Finalmente, esta vez no fue la emperatriz de hielo quien habló. Desde que Rin le dio clases la última vez, la emperatriz de hielo había madurado mucho. Esta es la norma básica de cortesía para los invitados, dijo Rin, mirando a los generales de los globos colmillo estelar que esperaban abajo. Tarde o temprano, él y yo nos enfrentaremos, pero no ahora. Durante su conversación de hace un momento, Rin le había extendido una invitación a la guerra al rey conquistador Iskandar. Y la otra parte estuvo de acuerdo. Sin intrigas ni trucos, solo un enfrentamiento directo entre dos ejércitos. Obedecemos tu voluntad. Comillas, sin duda te daremos la victoria en este duelo de reyes. A unos 30 kilómetros al oeste del área urbana de la ciudad de Fuyuki, una carretera nacional discurre de este a oeste, atravesando una zona montañosa alejada de los asentamientos humanos. A lo largo de esta carretera se extiende un denso bosque de color verde esmeralda, aparentemente olvidado por el arrollador desarrollo urbanístico. Esta zona guarda muchos secretos misteriosos. A primera vista, parece ser terreno estatal, pero en realidad es de propiedad privada, perteneciente a una empresa extranjera que existe solo de nombre, siendo incierta su existencia real. Si uno quisiera recabar información sobre esta tierra, lo primero que oiría serían extrañas leyendas urbanas. Se rumorea que en lo profundo de este inmenso bosque se encuentra la ciudad de los sueños.
Ante los niños que se adentraban en el bosque con un poco de curiosidad lúdica o ante los excursionistas perdidos, un magnífico castillo de piedra antiguo aparecía de repente entre la espesa niebla. Cuenta la leyenda que el castillo es una mansión increíblemente misteriosa. A pesar de su apariencia de ruina abandonada, está meticulosamente limpio e impecable, completamente diferente a un lugar deshabitado. Por supuesto, nadie se toma este rumor en serio, a lo sumo, algunas revistas de tercera categoría sin material sobre el que escribir lo usarían para generar interés estacional en verano, publicándolo en una página de un especial sobre lo sobrenatural. Solo un número muy reducido de magos sabe que este castillo existe realmente. Esta es una ciudad inquietante que recibe a su amo cada 60 años, convirtiéndose en una base de guerra. Este castillo es una dimensión alternativa protegida por capas de ilusiones y barreras mágicas, y es absolutamente imposible que el mundo exterior lo descubra, excepto en circunstancias extremadamente raras. Quienes conocen el verdadero origen de este castillo se refieren a este denso bosque como el bosque de Einzbern. Y hace apenas un día, estalló aquí un conflicto mágico. Kainet visitó Einzbern, se enfrentó a Emilia Kiritsugi, finalmente, fue engañado y derrotado por la Vara Origen. Un día después, muchas de las instalaciones del castillo aún no habían sido reparadas. Bajo la silenciosa y oscura noche, las cicatrices de las feroces batallas que quedaban por todas partes seguían siendo impactantes de contemplar. Irisbiel suspiró, esforzándose por no darle importancia, mientras caminaba por aquel pasillo destartalado, casi una ruina. Kiritsugu. Y justo cuando Irisbiel se preocupaba por el futuro de su marido, un estruendo ensordecedor rompió el silencio de la noche. Comillas a. No solo eso, sino que los circuitos mágicos de Irisbiel fueron sometidos a una presión intensa, lo que casi le provocó un desmayo en el pasillo. El estruendo provenía de un trueno que se oía no muy lejos. La retroalimentación que acompañó al trueno indicó que la barrera en el bosque fuera del castillo se había roto. Y no se trataba simplemente de romper la barrera, esta retroalimentación, tal como se describió literalmente, fue causada por el desmantelamiento completo del propio hechizo de barrera. ¿Comillas de verdad pretenden abrirse paso de frente? Irisbiel se sentía increíblemente frustrada, como si cualquiera pudiera entrar y salir libremente del castillo de Einzbern a su antojo, una y otra vez. Comillas, ¿estás bien, Irisbiel? De repente, una mano delgada pero fuerte sostuvo a la tambaleante Irisbiel. Artoria, al percibir la anomalía, se transformó inmediatamente en una ráfaga de viento y corrió a su lado en el primer instante. Estoy bien, solo que fue un poco inesperado. Irisbiel había recuperado el aliento, pero aún sentía una punzada de vigilancia y rabia ante la imprudencia del intruso. No esperaba recibir a un invitado tan maleducado. Continuará. Capítulo 104, El banquete, bonus. Saldré a ver, intenta no separarte de mi lado. Irisbiel asintió en respuesta y luego acompañó a saber, que iba a encontrarse con el enemigo. Ella sabía muy bien que el lugar más seguro en el campo de batalla era al lado de Artoria. Ese trueno de hace un momento, y ese poder desenfrenado, el enemigo debería ser Iskandar. Los dos se apresuraron a atravesar el castillo abandonado, llegaron al balcón que rodeaba el salón de techos altos y luego esperaron la llegada del otro grupo. Yo también lo pensé. Irisbiel recordó el poder del noble Pantasm Rueda de Gordius que había presenciado en el distrito de almacenes anteayer. Ese carro divino con forma de toro rodeado de relámpagos. Si se desatara por completo un noble Pantasmanti, ejército de este tipo, no sería sorprendente que los puntos base del conjunto de magia establecidos en el bosque fueran arrancados de raíz. Comillas, oye, rey de los caballeros. Vine específicamente a buscarte, ¿por qué no sales rápido? Tal como ambos esperaban, la voz que resonaba descaradamente en el pasillo era, en efecto, la de Iskandar. Mientras corría, Artoria transformó su traje en una armadura blanco-plateada, lista para afrontar el desafío en cualquier momento. Yo, saber. Oí que construiste un castillo, así que vine a verlo. TSK, TSK, TSK. Iskandar se acarició la barbilla y suspiró, es un poco decepcionante, este castillo está bastante descuidado. Comillas bien. Pero mientras sea un castillo, está bien. No te importa si uso este lugar para un banquete, ¿verdad? Las descaradas palabras de Iskandar hicieron que a las dos mujeres les resultara difícil mantener la compostura. Jinete, tú. Artoria comprendió el significado de sus palabras. No estaba allí para causar problemas. Comillas, armear tanto revuelo solo para decir estas cosas.
Artoria miró fijamente a Iskandar con furia. Comillas y no te apropies unilateralmente de las cosas ajenas. Bueno, bueno. Iskandar se rascó la nuca y luego mostró sus dientes blancos. Ya que te ayudé a cortar algunos árboles frente a la puerta del castillo, préstame el lugar, ¿de acuerdo? Comillas, ¿no crees que la vista se ha ampliado mucho sin esos árboles en el jardín? Si Artoria no fuera una persona moral, e Irisbiel no perteneciera a una familia noble, al oír la descarada fanfarronería de Iskandar, probablemente habrían maldecido directamente. Comillas, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Artoria, si no puedes darme una explicación razonable, no me culpes por ser despiadada con mi espada. Idiota, idiota, idiota. Al ver que el ambiente se volvía cada vez más tenso, Baber asomó rápidamente la cabeza por detrás de Iskandar. Comillas, de verdad, te dije que preguntaras primero. Jaja, ¿cómo sería eso lo suficientemente rápido? Iskandar ignoró las tonterías de Baber y levantó el barril de vino que tenía al lado. Tranquilo, tranquilo, esta vez no estoy aquí para pelear contigo. Comillas, ¿entonces qué es? Comillas, ¿no te das cuenta? Iskandar palmeó el barril de vino y se rió. Comillas, por supuesto, es el vino para esta noche. Muy bien, no te quedes ahí parado, toma la iniciativa. Comillas, ¿no tienen aquí ningún jardín adecuado para un banquete? Este castillo en ruinas está lleno de polvo por todas partes, es insoportable. Cada palabra de Iskandar era como una hoja afilada que se clavaba profundamente en el corazón de Irisbiel. Incluso ella, con su temperamento apacible, sintió el impulso de perecer con él en ese momento. Este tipo era simplemente un matón. Comillas, ¿es una trampa? Él no es de los que hacen bromas pesadas, ¿verdad? Comillas, ¿de verdad solo está aquí para beber? Caminando hacia el patio, Irisbiel le preguntó en voz baja a Artoria. Tras reflexionar, Iskandar había declarado públicamente con anterioridad que no lucharía contra Saber hasta que Saber y Lancer hubieran determinado un vencedor. Si esa fue una promesa hecha por un espíritu heroico basada en su dignidad, entonces su repentino ataque de esta noche sería inexplicable. Comillas, ¿acaso ese hombre no está intentando deliberadamente ganarse tu favor para luego lanzar un ataque sorpresa? No, Irisbiel, no lo entiendes. Artoria ya había comprendido lo que Iskandar quería decir. Dejó de lado su espíritu combativo, pero su expresión era aún más seria que antes. Este es un desafío iniciado por un rey. Yo soy rey, y él también es rey de una nación. Artoria, si conoce nuestras identidades y aún así quiere beber conmigo, entonces esta es una batalla sin armas. Comillas, jaja. Al ver que Saber finalmente lo había entendido, Iskandar se echó a reír. Comillas, exacto. Si no quieres blandir espadas, alcemos nuestras copas y brindemos juntos, rey de los caballeros. Esta noche voy a poner a prueba tu porte regio. ¿Estás preparado mentalmente? Interesante, lo acepto. Artoria aceptó el desafío con determinación, y su rostro irradiaba el mismo heroísmo severo que cuando iba a la batalla. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, Irisbiel finalmente comprendió que aquello no era una broma, sino el comienzo de una verdadera competición. El lugar elegido para el banquete fue el jardín del patio central del castillo. La batalla de aquella noche no había afectado a este lugar, por lo que seguía siendo un sitio adecuado para recibir invitados sin perder prestigio. Comillas, comenzamos ahora. Sentada con las piernas cruzadas frente al conquistador en el centro del jardín, Artoria preguntó. Un momento, todavía hay un invitado que no ha llegado. Comillas, un invitado. Ah, tú y yo no somos los únicos reyes que hemos descendido en esta guerra del Santo Grial. Comillas, podría ser. Al oír la palabra rey, un nombre le vino inmediatamente a la mente a Artoria, Salomón. La chica pensó inmediatamente en Rin, a quien Emilia Kiritsugu había mencionado. Por supuesto, Artoria ignoró automáticamente a cierto rey de las farolas, increíblemente arrogante. Ese tipo era simplemente demasiado arrogante. Artoria no quería invitar a un tipo así a su casa como huésped. No debería llegar tarde, ¿verdad? Justo cuando Artoria estaba sorprendida, la figura de Rin apareció en el patio en algún momento. Esta es nuestra primera reunión, ¿verdad, Artoria? Rin estaba sentado de espaldas al este, aprovechando la oportunidad para observar de cerca la postura heroica de Artoria. Y tras su aparición, las miradas de Irisbiel y Artoria se posaron en Rin, como si quisieran ver a través de él. ¿Este es el legendario rey Salomón? Incluso Irisbiel, siendo un ser humano artificial, tuvo que admitir que la apariencia de Rin era sencillamente demasiado asombrosa. Continuará.
Capítulo 105, la opresión definitiva, bonus. Boute 15, gracias chicos por la increíble asistencia, aquí les dejo un bono extra por mi cuenta. No lo olvides. El objetivo de 200 PS igual a 1 capítulo extra se mantiene constante. Además, por cada 500 PS, añadiré 2 capítulos extra. Eso significa 500 PS igual a más 2 capítulos. 1000 PS igual a más 2 capítulos. 1500 PS igual a más 2 capítulos. Con suficientes sugerencias, podemos llegar a casi 30 capítulos esta semana, así que sigan enviándomelas. XD. Artoria se sorprendió por la llegada de Rin, pero se sintió un poco irritada por su mirada. Comillas, otro espíritu heroico como el rey de los conquistadores. Oye, ¿desde cuándo mi nombre se convirtió en un término despectivo? Estoy de acuerdo con eso. Rin no miró a Iskandar con desprecio. No se parece en nada al conquistador que yo imaginaba. Comillas, exactamente. Artoria asintió en señal de total acuerdo. Eso es realmente demasiado. Iskandar miró a Rin con expresión resentida. Pensé que tú y yo éramos compatibles, jovencito. Lo siento, no me gustan los hombres. Después de que Rin terminó de hablar, su mirada se dirigió hacia cierta dirección. Jajaja, jovencito, de verdad que eres un tipo interesante. Tras terminar de hablar, Iskandar utilizó su puño cerrado para abrir de un golpe la tapa del barril de vino. En un instante, el fragante aroma del rico vino tinto impregnó el aire del patio nocturno. Este tipo, que es el amo de Iskandar, da bastante lástima. Rin miró a Baber, que estaba de reojo, y negó con la cabeza en silencio. Ese enorme barril de vino tinto de alta calidad debió costar mucho, ¿verdad? No creía que Baber fuera el tipo de persona que usaría la magia para extorsionar o apoderarse de cosas. Aunque la forma es un poco extraña, se trata de un recipiente tradicional para beber en este país, ¿sabes? Iskandar tomó con orgullo un cucharón con mango de bambú. Iskandar utilizó primero el cucharón para sacar el vino tinto del barril, preparándose para bebérselo de un solo trago. Utiliza esto. Rin sacó unas cuantas tazas y se las entregó. Oh, gracias. Iskandar no era pretencioso, simplemente cogió una taza grande y se la bebió de un trago. Cuenta la leyenda que el Santo Grial será entregado al candidato idóneo. Iskandar dijo con firmeza, abordando primero el tema. Aunque rara vez se le veía hablar en un tono tan serio, por alguna razón, no parecía fuera de lugar en absoluto. Si bien esta competición que se desarrolla en Fuyuki es el ritual para determinar al candidato idóneo. Pero si se trata simplemente de determinar al candidato, no tiene por qué implicar un derramamiento de sangre. Si los espíritus heroicos pueden aceptar las capacidades de cada uno, la respuesta aparecerá de forma natural. Artoria también tomó la copa de vino que Rin le ofreció y, acto seguido, sirvió un cucharón de vino directamente del barril. Aunque su menuda estatura hacía dudar de si realmente podía beber, la manera en que la chica bebía no era menos audaz y entusiasta que la de Iskandar. Iskandar sonrió feliz al ver la escena. Entonces, ambos miraron a Rin, esperando su respuesta. Los dos habéis bebido. Si yo no bebo, ¿pareceré antisocial? A Rin no le interesaba especialmente el vino tinto, pero con ese ambiente, ¿qué más podía decir? Por supuesto, se unió a ellos de un solo trago. Comillas, ¿quieres decir que primero quieres comparar tu capacidad con la nuestra, Iskandar? Artoria había estado observando a Rin. Ninguno de sus movimientos dejaba entrever la arrogancia de Gilgamesh. Al contrario, desprendía una sensación de ligereza, encarnando a la perfección la capacidad y la humildad propias de un rey. Exactamente, porque todos nos consideramos reyes, por supuesto que debemos hablar de capacidad. La mirada de Iskandar se detuvo en Rin y Artoria. Hablando de eso, esto no es una guerra del Santo Grial, sino un cuestionamiento del Santo Grial. Rey de los caballeros y rey de los magos, no te importa que te llame así, ¿verdad? Al escuchar el discurso de Iskandar a Rin, todos los presentes no pudieron evitar sentir que sus corazones latían con fuerza. En efecto. La otra parte era el legendario rey Salomón. No importa. Rin no dio explicaciones. Como Gilgamesh aún no había llegado, Rin planeaba esperar hasta que lo hiciera. De lo contrario, presentarse una o dos veces sería demasiado indigno. Comillas, ¿quién tiene la capacidad más adecuada para convertirse en el rey del Santo Grial? Con solo probar lo que hay en la taza, todo quedará claro. Después de que Iskandar terminó de hablar seriamente, una sonrisa pícara se dibujó en la comisura de sus labios y se dirigió a alguien en tono burlón. Ah, por cierto,
Recuerdo que hay otro tipo que también insiste en que es rey. Bromas aparte, mestizo. Como si respondiera al comentario de Iskandar, una deslumbrante luz dorada surgió ante los ojos de todos. Artoria y Grisbiel quedaron profundamente impresionadas por esa voz y esa luz, y ambas se quedaron atónitas. Archer, ¿qué haces aquí? Saber preguntó con expresión tensa, e Iskandar, cuyo semblante estaba pálido, le respondió. No, vi a este tipo en la calle, así que, con cierta timidez, también lo invité. Comillas porque eres tan lento, Gilgamesh. Pero a diferencia de mí, tú viniste caminando, así que no puedo culparte. Archer, ataviado con una armadura brillante, apareció finalmente, con sus ojos rojo rubí fijos y arrogantes en Iskandar. No esperaba que eligieras un lugar tan estrecho y sofocante para celebrar un banquete real. Esto demuestra lo poco que vales. Comillas, ¿cómo piensas compensar el haber hecho venir especialmente a este rey? Gilgamesh dijo esto, pero desde el momento en que apareció, su mirada no se apartó de Rin. Comillas, ¿y tú, de dónde has salido? Que te invite este tipo, da la impresión de que eres otro mestizo que se cree rey sin saber cuál es su lugar. Con una sola frase, el ambiente se congeló al instante. Esto no era una exageración, sino un silencio verdadero, palpable y mortal que hacía que todos se sintieran diferentes. Sion, Zoe y Osiga aparecieron alrededor del jardín, lideradas por la emperatriz de hielo. No hablaron, sino que esperaron en silencio la orden de Rin. A la más mínima mirada de su maestro, los cuatro lanzarían un ataque contra Gilgamesh, haciéndole pagar un precio sangriento por sus palabras arrogantes. Y esta escena también quedó registrada ante los ojos de la multitud. El aura que emanaba de los cuatro era, sin excepción, terriblemente fuerte. Por ahora, no es necesario mencionar a Sion. Ya habían sido testigos de su poder. Era una poderosa servant que permaneció completamente ilesa incluso bajo el bombardeo de cientos de noble fantasmas de Gilgamesh. Las auras de los otros tres no eran en absoluto inferiores a la de Sion. Entre ellos, la emperatriz de hielo, en particular, estaba envuelta en una aterradora energía mágica, como si fuera a congelar todo el castillo. Continuará. Capítulo 106, Mía tarde o temprano. En ese momento, incluso Gilgamesh sintió una presión inmensa. Era fuerte, eso era cierto. Había muchísimos fantasmas nobles, y entre ellos incluso artefactos divinos de clase ejército, fortaleza e incluso mundo. Sin embargo, Gilgamesh tenía una debilidad fatal. Como arquero, no era hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Con la fuerza de los cuatro, podrían fácilmente asestarle un golpe mortal a Gilgamesh antes de que pudiera reaccionar. Retirarse por. Rin jamás olvidaría las palabras irrespetuosas de Gilgamesh. Pero si él atacara con palabras y tú inmediatamente desenvainaras tu espada, parecería una actitud demasiado mezquina. Esta vez te perdono la ofensa. Pero. Rin alzó la vista, con la mirada fría. No habrá una próxima vez, Gilgamesh. Comillas Gilgamesh. Comillas dijo Gilgamesh. Comillas el rey más anciano de la antigua Babilonia. Comillas eso es todo. Comillas no es de extrañar que posea tantos noble fantasmas, por eso. Gilgamesh simplemente frunció el ceño cuando Rin reveló su identidad, pero los presentes, entre ellos Artoria e Iskandar, sintieron una punzada en el corazón. HMPH. Gilgamesh se cruzó de brazos frente al pecho, no iba a provocar a Rin de nuevo. La fuerza del oponente, en efecto, superaba con creces las expectativas de Gilgamesh. Además, si Rin era realmente el rey Salomón, entonces no podía hablar mal de él. No por la fuerza de Rin, ni por la amenaza de Sion y los demás. Pero porque el hombre que le precedió poseía la gran hazaña de dominar a dioses y demonios. Que era lo que más odiaba Gilgamesh. Sin duda, eran esas deidades altivas y arrogantes las que disfrutaban jugando con los mortales. En comparación con él mismo, que no era más que un peón, el hombre que tenía delante podía jugar con dioses demoníacos en la palma de su mano, obligándolos a inclinarse y someterse. Solo eso, incluso aunque Rin no fuera rey, bastó para que Gilgamesh lo tomara en serio. Divinidad. Justo en ese momento, cuando aparecieron Sion y la emperatriz de hielo, Gilgamesh lo había presentido. Todos estos individuos, sin excepción, poseían divinidad. Y esto también significaba que, aunque no fueran dioses, eran semidioses, ángeles, espíritus o bestias divinas relacionadas con los dioses. Vale, el banquete acaba de empezar, no hay necesidad de estar tan tensos.
Vengan, vengan, los que llegaron tarde deben tomar una copa primero. Iskandar soltó una carcajada, empezando a aligerar el ambiente tenso. Al ver esto, Baber e Irisbiel, que acababan de quedar inmovilizados por la opresiva intención asesina, no pudieron evitar suspirar de alivio. Sin embargo, seguían preocupados de que Gilgamesh se negara. Artoria incluso se había preparado para proteger a Irisbiel de inmediato si Gilgamesh entraba en estado de furia repentinamente. Sin embargo, el giro de los acontecimientos superó todas las expectativas. Gilgamesh simplemente tomó el cucharón y, al ver la copa de vino que Iskandar le ofrecía, no la tomó, sino que olió el vino que tenía en la mano. Esta escena hizo que Irisbiel recordara las palabras de Artoria, quien había calificado este banquete como un desafío. El venerable rey héroe, frente a otros espíritus heroicos que también reclamaban la realeza, inevitablemente tuvo que aceptar el desafío de Iskandar de hablar de héroes mientras tomaban vino. Comillas, ¿qué clase de bazofia de baja calidad es esta? Comillas, ¿crees que se puede medir realmente la capacidad de un héroe con un vino tan mediocre? Gilgamesh mostró una expresión de disgusto, desdeñando por completo el vino tinto de mala calidad. Comillas, ¿es eso así? Entre los vinos que se compran en el mercado local, este es un vino bastante bueno y de alta calidad, ¿sabes? Solo piensas eso porque no sabes lo que es el verdadero vino, miserable mestizo. Ya que lo dices, entonces debes tener algo bueno. Rin miró a Gilgamesh y lo provocó, si no lo sacas a relucir, asumiré que estás presumiendo. Comillas HMPH. A Gilgamesh le disgustaba la actitud de Rin, pero, inusualmente, no recurrió a palabras duras. Era el mismo viejo dicho. Un hombre capaz de dominar a dioses y demonios estaba capacitado para estar a su mismo nivel. Zumbido. Entonces, el espacio junto a Gilgamesh comenzó a retorcerse y deformarse. Baber e Irisbiel, al ver aquello, supieron que era el preludio del extraño fenómeno que producía innumerables noble fantasmas, e inmediatamente sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, a punto de ponerse de pie. Sin embargo, lo que emergió de la luz dorada no fue un arma, sino un conjunto de copas de vino adornadas con joyas deslumbrantes. Observa con atención y aprende bien. Comillas, esto sí que es una auténtica joya de rey. La pesada botella de vino dorada estaba llena de un líquido transparente e incoloro, y 4 copas de vino doradas fueron arrojadas a Iskandar, quien las llenó una por una y se las entregó a Rin y Artoria. Rin miró la copa de vino común que tenía en la mano y no la rechazó. Si hay algo bueno, ¿por qué no usarlo? Comillas, oh, está tan bueno. Ryder, que fue el primero en beber el vino, lo elogió en voz alta con los ojos muy abiertos. Rin tampoco dudó, siempre había querido saber cuán delicioso era realmente el vino que Gilgamesh sacó en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Comillas MMM. En el instante en que el vino tocó su garganta, Rin sintió una intensa oleada de felicidad que le invadió el corazón. Delicioso. A Rin no le gustaba mucho el alcohol. Pero el sabor de este vino era de una calidad excepcional, algo que Rin jamás habría imaginado. Su sabor era a la vez intenso y refrescante, suave y vigorizante. El placer gustativo excesivamente intenso anuló directamente su sentido del olfato, llegando incluso a embotar su vista y su tacto. Comillas, esto es realmente asombroso. Este vino no puede ser elaborado por manos humanas, ¿acaso proviene de la era de los dioses? Al oír los efusivos elogios de Iskandar, Gilgamesh también sonrió con calma. Por supuesto. Ya sea vino fino o espadas, en mi tesoro solo se encuentran los noble fantasmas más supremos. Solo con esto basta para determinar la capacidad de un rey, ¿no crees? En algún momento, también se sentó con las piernas cruzadas en el asiento principal, haciendo girar con satisfacción la copa de vino que tenía en la mano. Comillas, ¿es eso así? Rin, mientras saboreaba el buen vino que tenía en la mano, dijo en tono burlón, entonces, ¿qué crees? Entre un lugar lleno de tierras de cultivo y alimentos, pero sin un ejército suficiente para protegerlos, y un país vecino con un vasto ejército, ¿cuál será el primero en doblegarse y someterse? Tú, amigo. El ojo de Gilgamesh se contrajo ligeramente. ¿Cómo era posible que no entendiera el significado de las palabras de Rin? Gilgamesh sacó un vino exquisito, utilizando su riqueza para demostrar que merecía ser rey. Pero la refutación de Rin fue: poseer riqueza sin el poder militar para protegerla. Un rey así no es más que un cordero destinado a ser sacrificado, para luego ser saqueado por el más fuerte. Cuando llegue ese momento, incluso los débiles se abalanzarán sobre él, arrancándole pedazos y devorándolo poco a poco. Continuará.
Capítulo 107, Artoria queda en espera, bonus. Aquí tienes tu bono por 400 PSXD. Si quieres mis tesoros, prepárate para ser reducido a polvo. Rin codiciaba los noble fantasmas de Gilgamesh, pero no necesitaba arrebatárselos directamente. En cualquier caso, una vez alcanzada la resolución, Rin podía obtener cualquier cosa. Vale, calmémonos por ahora. Iskandar dijo con una sonrisa irónica, deteniendo a Gilgamesh, que aún estaba a punto de replicar. Archer, tu vino de primera calidad es sin duda digno de ser guardado en las copas de vino más preciadas. Pero, por desgracia, el Santo Grial no es una copa de vino. Esta es una sesión de preguntas y respuestas sobre el Santo Grial para poner a prueba quién está más capacitado para obtenerlo. Primero, cuéntanos cuál es el gran deseo que has depositado en el Santo Grial, de lo contrario, ni siquiera podemos empezar a hablar de ello. Así pues, el rey héroe más antiguo, Gilgamesh. Iskandar, comillas, ¿por qué quieres obtener el Santo Grial? Los espíritus heroicos, como seres, no deberían carecer de deseos. Puesto que se han manifestado en este mundo, deben tener como objetivo la búsqueda del Santo Grial. Deja de dar órdenes, mestizo. Gilgamesh, además, la premisa de luchar por el Santo Grial ya viola el sentido común. Para ser precisos, originalmente era de mi propiedad. Siguiendo su origen, no hay objeto tangible en el mundo que no provenga de mi tesoro. Aunque ha pasado mucho tiempo, algunas cosas siempre se pierden, pero esos tesoros todavía me pertenecen. Esta respuesta, sin embargo, despertó la curiosidad de todos. Incluso Artoria comenzó a indagar, queriendo saber si el Santo Grial realmente poseía el poder de conceder deseos. No juzgué según los estándares de los mestizos. Gilgamesh, el número total de noble fantasmas que poseo ha superado con creces lo que sé, pero mientras ese objeto sea un tesoro, se puede confirmar que es de mi propiedad. Comillas, ¿es eso así? Iskandar comprendió. Un noble fantasma que simboliza el prototipo de todos los tesoros, esta es la verdadera naturaleza de tus noble fantasmas, verdaderamente digno de ser el legendario rey héroe. Recuperar lo que legítimamente te pertenece es una razón razonable y justificable. Rin ya no tenía a Gilgamesh como objetivo, y la respuesta de este último fue algo inesperada. Si ese es el caso, entonces no tienes por qué tomártelo demasiado en serio, ¿verdad? Iskandar, al fin y al cabo, solo es una taza. Para ti no debería ser gran cosa, ¿verdad? Comillas, disparates. Gilgamesh, no tengo ninguna razón para otorgar tesoros a mestizos como vosotros. Iskandar, comillas, es el legendario rey héroe tan tacaño. Tonto, los únicos que deben recibir mi gracia son mis súbditos y mi pueblo. Así que, Raider, si te sometes a mí, puedo darte una o dos tazas cuando quieras. Evidentemente, tal cosa era imposible. Y la razón que dio Gilgamesh fue, en realidad, muy simple. Era como decir, lo que te doy es tuyo, si no te lo doy, no puedes tomarlo. No le importaba el resultado de la guerra del Santo Grial, ni tampoco le importaba un simple Santo Grial. Lo que enfureció a Gilgamesh fue que alguien se atreviera a desafiar su autoridad, las leyes que él mismo había establecido. En ese caso, lo único que queda es enfrentarse con cuchillas. En el discurso del rey de esta noche, Iskandar ya había recibido su respuesta de Gilgamesh. Mi método es que si quiero algo, lo tomo por la fuerza, porque yo, Iskandar, soy el conquistador. Entonces no hay nada más que decir. Los dos no pudieron reconciliarse. Porque los verdaderos reyes siempre creen en sus propios ideales. Sin embargo, esto no significaba que Gilgamesh sintiera aversión por Iskandar. Por el contrario, ambos comprendían la razón de ser y el espíritu de la realeza del otro. Al menos en lo que respecta a ser rey, no eran ni superiores ni inferiores. Y en el discurso posterior, Iskandar también expuso el motivo por el que deseaba obtener el Santo Grial. Quería obtener un cuerpo físico. Entonces, comenzando de nuevo, continuaría su viaje de conquista mundial. El conquistador cumplió fielmente sus convicciones hasta el final. A Rin le caían muy bien las personas como Iskandar, ya estuviera vivo o muerto, siempre se mantenía fiel a sus intenciones originales. Ah. Gilgamesh, de forma inusual, coincidió con la valoración de Rin. Una vida aburrida siempre necesita un par de condimentos. Espero tu desafío, conquistador. Comillas, qué broma. Artoria fruncía el ceño, observando en silencio la relación que se iba formando gradualmente entre los tres, una relación que no era ni hostil ni amistosa.
De principio a fin, la niña no encontró oportunidad de participar en la discusión. Porque creía que las opiniones expresadas por los dos espíritus heroicos estaban demasiado alejadas de sus ideales como rey de los caballeros, y no tenían nada que ver con ella. Comillas, es completamente egoísta. Ese no es el camino recto que un rey debería seguir. Las palabras de Artoria finalmente rompieron la situación de aislamiento. Comillas. Preguntó Iskandar. Entonces, permítanos escuchar su estimada opinión, rey de los caballeros. Rin ya sabía lo que iba a pasar después. Artoria pronunció su noble ideal, por el que había luchado con ahínco, como si hiciera un juramento. Mi deseo es salvar mi patria. Quiero usar el poder de la omnipotente máquina de conceder deseos para cambiar el destino de la destrucción de Gran Bretaña. Silencio ensordecedor. Si bien la declaración de Artoria fue, en efecto, muy contundente. Pero ni Rin ni los otros dos eran oponentes sencillos que se dejarían intimidar por una sola frase. Además, lo que dijo no debería haber sido tan extraño como para escandalizar a la gente, ni el contenido debería haber sido tan profundo como para resultar difícil de entender. En opinión de Artoria, su deseo era noble, sagrado y justo. Sin embargo, ya fueran palabras de elogio o oleadas de oposición, debería haber aparecido alguna reacción de inmediato. Pero, ¿por qué reinaba un silencio tan absoluto en la escena? Suspiro. Antes de que Iskandar pudiera silenciar a Artoria como lo hizo en la obra original, Rin habló primero. Comillas, cambiar el destino significa que quieres revertir la historia pasada. Sí, aunque un milagro no pueda cumplir este deseo, si el Santo Grial es verdaderamente omnipotente, sin duda puede hacerlo. Comillas PFF. Puah. Sin embargo, antes de que Artoria pudiera terminar su frase, se topó con la mirada burlona y sincera de Gilgamesh. Comillas, qué gracioso es, rey héroe. Artoria sintió una ira inmensa. Salvar a Gran Bretaña era el dominio más importante, profundamente arraigado en su alma, que no debía ser profanado ni pisoteado por nadie. Continuará. Capítulo 108, el primer paso, bonus. Autodenominarse rey y ser venerado como tal por el pueblo. Comillas, ¿de verdad una persona así siente remordimiento? Comillas, jajajaja. ¿Cómo no reírse de algo así? Increíble, saber, de verdad eres el payaso más gracioso. Comillas, ¿por qué te ríes? Artoria ya no podía soportar la humillación de Gilgamesh. Mi país, al que yo, como rey, dediqué mi cuerpo y mi mente a proteger, fue destruido. ¿Acaso es gracioso que me lamente por esto? No. Al escuchar las palabras de Artoria, Rin negó con la cabeza. Tu idea es un poco presuntuosa. Comillas, ¿qué? Sable. Rin no se burló del ideal de Artoria como lo hizo Gilgamesh. Por el contrario, Rin también esperaba que el líder fuera un gobernante sabio y benevolente. Pero tal cosa estaba destinada a ser imposible. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres usar el Santo Grial para salvar a tu país, y luego qué? Comillas, ¿qué? Artoria se sobresaltó, sin comprender del todo lo que quería decir. Comillas, ¿es difícil de entender? Solo quiero saber, suponiendo que realmente encuentres el Santo Grial y tengas la oportunidad de cumplir tu deseo, ¿qué piensas hacer? Rin, comillas, simplemente dile al Santo Grial, por favor, salva a mi país. Y. Artoria quedó perpleja ante la pregunta de Rin. Realmente no había pensado en cómo usar el deseo para lograr el milagro de la salvación. Era la guerra del Santo Grial que tanto anhelaba, pero ni siquiera había reflexionado sobre su deseo. Gilgamesh no tenía ningún deseo. Participó porque cada espíritu heroico que competía por el Santo Grial era un retador que codiciaba sus fantasmas nobles. Para Gilgamesh, matar y castigar a todo el mundo era algo natural. Iskandar quería seguir galopando por el campo de batalla, para lo cual necesitaba obtener un cuerpo físico, para disfrutar de una vida de libertad en un mundo nuevo, en una nueva era. Artoria tenía un deseo, pero sabía realmente cómo usar el Santo Grial para lograrlo. Puedes tomarte tu tiempo para pensar en esta pregunta. Ahora bien, asumiré que su deseo se cumple y que el país está verdaderamente salvado. Comillas, ¿y luego qué? Aún así, comillas, ¿y luego qué? Seguía Artoria desconcertada. ¿Y entonces? ¿Y luego qué? Lo que quiero decir es que, ahora que el país ha vuelto a la normalidad, ¿qué hay de ti? Y. Vaya, las preguntas de Rin pillaron a Artoria completamente desprevenida. Para ser sincera, Artoria no había pensado tan a futuro. Y según lo que Rin quiere decir, si el país se salvara, ¿de qué serviría ella, como reina? Si el país ya no me necesita, ¿a dónde voy? Esa pregunta.
Cuando Artoria vivía, su objetivo era convertirse en el rey de los caballeros que todos admiraban. Era como una santa, sin deseos, diligente y concienzuda. Así que Artoria nunca lo había pensado. ¿Qué haría si ya no fuera rey? Para ser sincera, ella, que había dedicado toda su vida a los demás, ¿tenía realmente un sueño propio? El Santo Grial salvó a tu país, y tú. Comillas, sigues siendo el rey de los caballeros de Gran Bretaña y esperas a que este país sea destruido en tus manos una vez más. Comillas, ¿qué? ¿Tú? Artoria se sobresaltó. Al mismo tiempo, se dio cuenta. Que el Santo Grial salvara a su país no significaba que todo hubiera terminado. La historia ya había demostrado que ella no era apta para ser la reina de los caballeros, o al menos así lo creía la propia Artoria. Gran Bretaña podría ser destruida en sus manos. Aunque el Santo Grial lo haya salvado una vez, ¿qué pasará la próxima vez? Esperando a que el país sea destruido de nuevo, entonces irás a buscar el Santo Grial, repitiendo esto sin cesar. Comillas, ¿qué diferencia hay entre un país así y una marioneta del Santo Grial? Cuando Rin dijo esto, señaló a Iskandar y dijo, te burlaste de Iskandar por aspirar al Santo Grial para satisfacer sus deseos egoístas. Comillas, pero al menos sabe que una conquista lograda con una sola copa no tiene sentido. Lo mismo ocurre en su país. Si la continuidad de un país no se logra mediante el esfuerzo conjunto de su pueblo, sino pidiendo un deseo a una copa, ¿qué sentido tiene? Las palabras de Rin eran tranquilas, pero Artoria sintió un escalofrío en el corazón. Sí, ¿acaso la salvación obtenida al pedir un deseo al Santo Grial no era la misma que el deseo de Iskandar de conquistar el mundo? Comillas, en ese caso. Artoria se recompuso y replicó, comillas, entonces cambiemos de rey. A Artoria no le importaba ser rey. Mientras pudiera salvar a su pueblo y a su país, ¿qué importaba si no era rey o no sacaba la espada de la piedra? Cambiar al rey, ese método es factible. Pero. Saber, ¿no crees que tu deseo es un poco cruel? Comillas, ¿qué? Artoria no entendió a qué se refería Rin con eso. ¿Por qué diría él que ella era cruel? Comillas, ¿no es cruel? Pediste el deseo de que Gran Bretaña eligiera un rey superior a ti mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué impondrías a otra persona algo que tú mismo no podrías lograr? Según tú, un rey debe ser noble, justo, bondadoso, tolerante, benevolente, como un santo, intachable. Rin miró a Gilgamesh e Iskandar, y al ver que ambos negaban con la cabeza, dijo con voz grave, si tal persona realmente existe, que así sea. Pero si todo esto se le impone a causa de tu deseo. Comillas, ¿no es eso cruel? Comillas, tú, Artoria Pendragon, por tus propios deseos egoístas, convertiste a otra persona en un cadáver andante conocido como un rey sagrado. Podría haber disfrutado de buen vino y buena comida, y haber tenido una familia feliz. Comillas, sin embargo, a causa de tu deseo, le arrebataron la felicidad y la vida. Comillas, no, eso no es lo que quise decir. Artoria se sobresaltó ante las palabras de Rin. Aún comprendía el principio de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y teniendo en cuenta la personalidad de Artoria, le sería imposible hacer tal cosa. Ella simplemente sentía que no era una reina cualificada y quería a alguien más excelente. Comillas, ¿y si el nuevo rey es como Gilgamesh o Iskandar? Si el nuevo rey al que desprecias y no puedes comprender es el único que puede salvar a Gran Bretaña, ¿qué harías? Este tipo de cosas. Era un rey al que ella había rechazado, incluso llamado tirano. Esto provocó un violento choque con la concepción que Artoria tenía de un rey. Continuará. Capítulo 109, El Rey Demonio de Otro Mundo, bonus. Y el bono extra de 2 por 500 PS. Sigue enviando PS para obtener más bonos. No debería ser así. Un rey debe predicar con el ejemplo, debe ser un modelo a seguir para todos. Entonces, saber, ¿de verdad crees que alguien querría ser ese tipo de rey? En opinión de Rin, lo que Artoria llamaba el rey de los caballeros no era un rey en absoluto, sino un esclavo llamado rey. En cambio, el dominio de Iskandar inspiró a muchísimas personas. Sus seguidores no eran cadáveres andantes, sino héroes con sueños, todos deseando convertirse en rey. Quizás esto conduciría a un mayor caos. Pero para la raza humana, Iskandar sí que plantó la semilla del deseo de expansión en sus genes. Comillas, el rey de los caballeros no entiende los corazones humanos. Las últimas palabras de Rin fueron como una afilada cuchilla que atravesó el corazón de Artoria, dejándola casi asfixiada por el dolor. El deseo directo de salvar al país fue un error.
Su arrogancia radicaba en desear que un rey mejor la reemplazara. Entonces, ¿qué debería hacer? Además de luchar por el Santo Grial, además de usar la máquina omnipotente que concede deseos, no tenía otra opción. Además, te equivocaste desde el principio. Como rey, lo más inapropiado es negar la propia vida. Comillas, aunque el país sea destruido, esa es una decisión que tomarán ustedes y sus caballeros de la mesa redonda. Pero si el precio es la ruina del país, no debería corregirse semejante error. Los errores solo necesitan ser recordados. Rin, comillas, y en este mundo, ¿dónde están los perfectos? ¿Dónde están las dinastías eternas? Comillas, ¿a qué te aferras? ¿A la desaparición de Gran Bretaña o a la desaparición de Gran Bretaña a tus manos? Si se trata del primer caso, quiero decirles que, incluso sin su país, las islas británicas seguirán existiendo en este mundo. Para que exista un país eterno, se requieren dos condiciones indispensables. Uno es un rey inmortal. Segundo, que el rey debe permanecer fiel a su intención original y ser siempre sabio. Tras decir todo esto, resultaba un tanto hipócrita, pero Rin estaba decidido a construir una nación monstruo. También esperaba que la nación monstruo fuera eterna. Y Rin tenía la esperanza de lograr todo esto, porque realmente podía ser inmortal e indestructible. En cuanto a mantenerse fiel a su intención original. Si algún día Rin se cansara, no le importaría la desaparición de la nación monstruo. No puedes ser inmortal, saber. Rin, aunque tu país no caiga en tus manos, eventualmente decaerá en manos de tus descendientes. Así que el cambio del que hablas no es la salvación, sino simplemente prolongar la vida. Ante esto, Saber se quedó completamente sin palabras. Sentía que, dijera lo que dijera, Rin podría hacerla callar hasta que se retrajera. Quizás, tal como dijo Rin. El rey de los caballeros no comprende los corazones humanos. Muy inteligente, jovencito. Iskandar tenía algo que decir al principio, pero sintió que los comentarios de Rin apuntaban más directamente a la verdadera naturaleza de Artoria. Comillas, ¿y tú, jovencito? Iskandar saboreó su vino y, al ver que la atmósfera entre ambos se relajaba un poco, dijo, comillas, no te presentarás, rey desconocido. Al oír las palabras de Iskandar, la algo retraída Artoria levantó la vista al instante. Admitió que su deseo no era ni sagrado ni noble. Por el contrario, fue vergonzoso y egoísta. Pero aún así, Artoria seguía queriendo luchar por el Santo Grial, aunque solo fuera para prolongar la vida de su país un segundo más. Deseaba que sus compañeros y las personas que recordaba vivieran vidas felices y plenas de alegría. No voy a endosar mis problemas a los demás. Al menos, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Volver al pasado y empezar de nuevo. Y esta vez, independientemente del resultado, Artoria lo aceptaría. Aunque el país siguiera encaminándose hacia la destrucción, ella estaba dispuesta a aceptarlo. Al menos lo había intentado con todas sus fuerzas, no. Así son las cosas. En ese momento, Artoria finalmente comprendió el significado de los recientes comentarios de Rin, que la habían conmovido profundamente. En realidad no se estaba burlando de su deseo. En cambio, estaba utilizando este método para decirle, si incluso la dirección del progreso es errónea, ¿aún hay necesidad de continuar? Es hora de contarles mis orígenes. Rin notó el cambio en los ojos de Artoria. Mi nombre es Hitoshi Rin, ni el rey Salomón que creéis que soy, ni ningún otro rey que conozcáis. En cuanto Rin habló, dejó a todos boquiabiertos. Comillas, vengo de otro mundo, un mundo alternativo, el rey demonio que gobierna sobre todo. El rey demonio. La identidad y el origen de Rin estaban realmente más allá de la imaginación de todos. Aunque la invocación del Santo Grial, que permitió el descenso de los espíritus heroicos, ya era suficientemente milagrosa. Incluso Irisbiel y Baber habían oído que el Santo Grial tenía la capacidad de invocar espíritus heroicos del futuro. Pero es otro mundo. Esto fue simplemente demasiado extraño, ¿no? Comillas, ¿un rey de otro mundo? Iskandar se acarició la barbilla. No importa que, mientras sea rey, todo está bien. Comillas, otros mundos, interesantes. Gilgamesh también reconoció la condición de Rin como rey. No necesito tu reconocimiento. A diferencia de vosotros, que habéis obtenido uno o dos tesoros o gobernado una región. Comillas, lo que poseo es una caja de regalo llamada el mundo. Las palabras de Rin fueron asombrosas, e incluso Gilgamesh e Iskandar, de quienes se había burlado, no pudieron evitar mostrar expresiones de incredulidad. Comillas, este mundo.
Comillas este planeta en el que te encuentras, e incluso todo el espacio, tiempo y el universo que habita. Para mí, son cofres del tesoro esperando a que los abra. Comillas atravesando incontables mundos, conquistando, saqueando, dominando, gobernando. Rin apretó el puño de repente, mostrando su ambición y deseo ante todos. Comillas un creador indiscutible, una deidad suprema, incluso la voluntad del mundo que creó el universo. Comillas todo lo que se interponga en mi camino, sea lo que sea, acabará por someterse a mí. Comillas tú. Artoria estaba completamente desconcertada. Después de tanta charla, ¿no eres aún más exagerado que Gilgamesh e Iskandar? No, este tipo es prácticamente una combinación de los dos. La conquista del mundo ya no es solo una metáfora. Si realmente trata al mundo como su territorio y lo hace suyo. Además, nadie sabe cuántos mundos había conquistado Rin antes de descender a este. Continuará. Capítulo 110, te declaro la guerra. Además, no soy un caster. Comíllase. Las palabras de Rin dejaron a todos atónitos. Especialmente el grupo Saber. Sus conjeturas, por no hablar del verdadero nombre de Salomón, incluso la clase entera, estaban equivocadas. Comillas eso no está bien. Sin embargo, al instante siguiente, Baber alzó la voz para preguntar, si no eres un caster, entonces ¿qué eres? Hasta ahora, las 5 clases de Saber, Rider, Archer, Lancer y Assassin ya estaban muy claras. Si Rin no era una caster, entonces la única que quedaba era Berserker. La mujer que apareció esa noche, sosteniendo un martillo gigante, era la Berserker, ¿verdad? Baber había observado los atributos de Frankenstein, y su clase Berserker estaba claramente escrita allí, sin ninguna simulación. Si Rin no era una caster, entonces la caster debe ser otra persona. Y esto también significaba. Comillas un octavo espíritu heroico ha aparecido en esta guerra del Santo Grial. Las palabras de Baber fueron asombrosas, y todos reaccionaron de inmediato, dándose cuenta de que, en efecto, era cierto. Así es. Rin reconoció el juicio de Baber y dijo, en esta guerra del Santo Grial, he descendido como un viajero. Comillas viajero, ¿dices? De hecho, además de viajero, esta palabra también puede entenderse como descendiente. En la cosmovisión de Type, Moon, los descendientes se refieren principalmente a los sirvientes que están asociados con los mitos de Cthulhu. Rin no tiene nada que ver con Cthulhu. Pero su naturaleza en realidad no es muy diferente de la de una deidad externa. Caster ya está muerto, lo maté yo. Rin no ocultó esto, sino que les contó directamente a todos la información sobre Ryunosuke Uryu y Gilles. Al enterarse de que el dúo Caster era un par de asesinos en serie, Irisbiel y Baber inmediatamente respiraron aliviados. Fue realmente positivo que individuos como esos, que potencialmente podían alterar las reglas de la guerra del Santo Grial y afectar a la gente común, fueran eliminados cuanto antes. ¿Acaso no hicieron nada? Tras presentarse, Rin examinó su entorno y no detectó la presencia de Assassin. Si ese hubiera sido el plan original, en este banquete de reyes, Hassan de las 100 caras, como asesino, debería haber atacado a Iskandar. Sin Rin, Iskandar habría sido el espíritu heroico más destacado. Para obtener más información, Tokiomi haría que Kirei realizara un movimiento para poner a prueba a Iskandar. Y el resultado, obviamente, fue un éxito. Iskandar desplegó su campo delimitado y ese ejército de más de 30.000 espíritus heroicos. Parece que la muerte de Tokiomi cambió la trama. Tokiomi había muerto, y se podría decir que el actual Kirei estaba completamente bajo el control de Gilgamesh. No te dejes engañar por la apariencia arrogante de Gilgamesh. De hecho, su comprensión de la naturaleza humana es absolutamente excepcional entre muchos espíritus heroicos. Y con la personalidad de Gilgamesh. Jamás permitiría que un grupo de bichos asquerosos saliera y profanara este festín de reyes. Aunque la fuerza de 100 caras no es muy grande, si se usa bien, aún puede brindar una ayuda considerable. Rin pensó inicialmente que, con el nivel de magia de Kirei, no sería capaz de soportar el consumo de Gilgamesh y 100 caras. Pero ahora, parece que pasó por alto ciertos detalles. Los conjuros de mando conservados por la iglesia. Rin pensó en toda la pila de hechizos de comando que aparecían en la obra original. Si existieran los sellos de comando como fuente de energía mágica, no sería sorprendente que Kirei conservara el de 100 caras. Aunque se adivine una de las 100 caras, todavía quedan docenas. Para recopilar información, desecharlas una por una resulta más rentable que enviarlas todas a la vez.
rey de los conquistadores. Rin volvió a sentarse y preguntó, ¿nuestro acuerdo anterior sigue vigente? ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Dejando a un lado a los demás, incluso Baber estaba completamente confundido. No recordaba que Iskandar hubiera llegado a ningún acuerdo con Rin. Ah. Por supuesto. Iskandar agitó el exquisito vino en su copa dorada, el interrogatorio del rey ha terminado. Aparte de esa niña, saber, ustedes dos son sin duda reyes con capacidad suficiente. Oye, jinete. ¿Qué quieres decir? Artoria fue humillada repetidamente, y ahora deseaba poder desenvainar su espada y acabar con esos tres canallas que tenía delante. Cálmate, saber. Rin, sí, después de escuchar lo que estoy a punto de decir, todavía tienes la intención de actuar en nuestra contra, entonces no me importa echarte primero. Pu. Rin ignoró la expresión extremadamente sombría de Artoria y continuó, aquí, rey de los conquistadores, yo, en nombre del rey demonio, te declaro formalmente la guerra. Declarar la guerra. El corazón de Baber casi dio un vuelco al escuchar las palabras de Rin. Esto es un enfrentamiento entre reyes. Gilgamesh, Artoria. Rin, también te invitó a presenciar el duelo entre Iskandar y yo. Sí, el objetivo principal de Rin era Iskandar. Los noble fantasmas, como mucho, solo le proporcionaron a Rin un mayor poder. Pero a Rin no le faltaban recursos poderosos. Lo que realmente necesitaba era una forma de eludir el contrato de vasallaje y traer de vuelta a la gente al mundo cardenalicio. Tras este periodo de investigación sobre el control innato del tiempo, Rin había logrado avances. Violet le había dado buenas noticias. Es decir, los campos delimitados sí poseen la función de transportar personas. Y la premisa de todo esto es despertar mi propio campo delimitado único. Rin tenía mucha confianza en poder despertar su campo delimitado. ¿De verdad tiene intención de llegar a tales extremos? La expresión de Iskandar era sumamente solemne, para ser honesto, no tenía ninguna razón para negarse. Más bien, Iskandar estaba feliz, tan feliz que quería reírse a carcajadas. Una guerra entre reyes, realmente ha pasado mucho tiempo. Además, si Iskandar no se hubiera equivocado, Rin debería poseer habilidades similares a las suyas. El ejército de su rey y el ejército de monstruos de Rin. Ja. Iskandar se rió a carcajadas, de acuerdo, acepto tu desafío. Al apagar su voz, Iskandar también miró a Gilgamesh. Esa mirada era prácticamente como decir, mira, Gouldi, a quien primero quiere desafiar soy a mí, no a ti. TSK. Gilgamesh miró a Rin con descontento. Entonces ¿cuál es tu respuesta, Gilgamesh? La invitación de Rin, de forma indirecta, también implicaba que ambos expresaran sus posturas. Si estaban dispuestos a no interferir en esta guerra, sino más bien a observar desde la barrera, esperando a que uno de los bandos cayera. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.